Bueno, seguimos aquí en la tarde del otro lado de la pandemia con el doctor Eduardo López. Vamos a hablar de cómo sigue la vacunación para este segundo segmento para los adolescentes, pero ya confirmadas las terceras dosis que se comenzaron a colocar. Vamos a ver qué sucede y sobre todo si este ritmo se sostiene post elecciones, que mucha gente lo pone en duda. No debería ser. No, yo creo que el esquema de llegada de vacunas en el país está garantizado. Además de estar garantizado, en general están llegando opciones de las diferentes plataformas de vacunas, así que me parece que esto no depende de ningún escenario político posible. Primer punto. Segundo punto, me parece que está muy claro a dónde apuntar con este refuerzo de tercera dosis de vacunas, a dónde se está insistiendo en población objetivo, fundamentalmente pensando en las posibilidades de riesgos que existen en los grupos poblacionales que hoy por hoy se está promoviendo este esquema de tercera dosis de vacuna. Mayores de 50 años con esquemas aplicados de plataforma Sinopharm, que es comprobado que provoca una buena respuesta inmunológica, pero que no es duradera. Personas con déficit inmunológico, con enfermedades que generen ese déficit inmunológico para hacer este refuerzo necesario. Y a partir de ahora empieza el esquema de vacunación para mayores de 70 años, personas asistentes a residencias geriátricas y bueno, obviamente nosotros el personal de salud, que somos los que estamos expuestos al virus permanentemente. Parece que acá hay que atender a 2 o 3 claves que hoy por hoy estamos teniendo en nuestro país con una diferencia muy notable en relación a lo que fue la tercera ola en Europa y lo que puede llegar a ser o lo que estamos atravesando, si podemos ponerle este nombre de tercera ola en la Argentina. Crecimiento de casos de cepa delta, pero con un número de casos confirmados diario semanal muy bajo, que está hablando de la potencia de este esquema de vacunación con un porcentaje muy alto de la población cubierta. Primer punto. Y segundo punto, prácticamente no hay ocupación de camas de terapia intensiva en toda la Argentina de personas por COVID, y aquellos casos de ocupación de camas, la mayoría son personas que no tienen el esquema de vacunación completo. Entonces, lo que muestra el efecto de la vacuna claro, respecto a la prevención. a ver, no hay manera de dudarlo. Acá hay un ejemplo claro de lo que está haciendo la vacuna. La vacuna está haciendo que las camas de terapia intensiva estén desocupadas de pacientes con COVID, y aquellas camas que están ocupadas son de pacientes que no han sido vacunados. Entonces, no se discute más prácticamente desde lo científico en el ámbito médico la eficacia desde lo colectivo, ¿no?, del esquema de vacunación. Lo que sí estamos es en este análisis, ¿no?, de cuánto tiempo o cada cuánto hacer este repique, este refuerzo de vacunación, y fundamentalmente en los grupos de riesgo. Está claro que estamos necesitando reforzar en algunos grupos poblacionales y que seguramente, de hacerse como todos los ámbitos científicos académicos están sosteniendo, de hacerse endémica a la enfermedad, todos los años hacer un refuerzo como con la vacuna antigripal, y seguramente en los grupos poblacionales con mayor insistencia, y en el resto de la población atento a la situación epidemiológica que esté vigente en ese momento. Bueno, doctor, vamos a hablar de las elecciones que son el próximo domingo. Hoy hubo un debate de candidatos, lamentablemente uno no estuvo presente, que es el doctor Martín Raca. Digo lamentablemente porque quería hablar precisamente de cuál es su mirada como ex subsecretario de Salud y como obviamente médico y ya conductor de aquí del otro lado de la pandemia, respecto a lo que ofrecen o a la mirada que tienen los concejales o los que pretenden ocupar una banca en el Consejo respecto a la salud y a la pospandemia. No, yo, primero que nada, creo que el escenario del debate es un paso obligado de cualquier candidato que hoy por hoy está pidiéndole al ciudadano su voto. Me parece que desde el punto de vista de eso que uno hace, de ese ejercicio que hace democrático, de decirle a un ciudadano, votame porque te voy a representar, tiene que ser necesariamente validado a través del debate y la posibilidad de discutir. Me parece que yo escuché parte del debate con altura, sin chicanas y con la idea de construir desde la diferencia o desde la disidencia.
Y por ahí hubiera sido interesante que el candidato oficial del esquema gobernante hoy por hoy, tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel nacional, que tanto se expone públicamente como una continuidad política de los tres niveles del Estado, me parece que debería haber estado, le hubiera dado riqueza, color, y obviamente me parece que es una ausencia que al debate quizás le quitó un poco de vuelo por la posibilidad que tenían los otros candidatos de preguntarle o también de que la ciudadanía escuche cuál era la propuesta de parte del Ejecutivo local y su candidato para el Consejo. Primero, atento a lo que estrictamente el debate deja como saldo, ¿no? Sí, sí. Y después, desde el punto de vista en sí, de como decías vos, y atendiendo a esto, ¿no? De qué o cuánto un concejal puede hacer fundamentalmente en instancias como esta, ¿no? Coyunturales. Y yo creo que es mucho. Yo creo que es mucho. Tanto aquel que es la voz de quien gobierna, como aquel que está en la oposición y acompaña o controla lo que se está llevando adelante. Me parece que acá hay que valorar esto de que el Consejo es quien acompaña las decisiones del Ejecutivo, es quien controla lo que el Ejecutivo pone en marcha, y no hay que quedarse en eso de que no es competencia del Consejo en algunos determinados puntos. No, creo que es la voz, el concejal es la cara más cercana que tiene el ciudadano para resolver sus problemas. El concejal puede discutir partidas, puede discutir las prioridades, si se destina más a salud, atención primaria. Yo lo veo, a ver, es mi apreciación, ¿no? Y creo que quienes ostentan hoy por hoy cualquier tipo de cargo a nivel local, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo, para el ciudadano común es la cara visible del Estado. El ciudadano no anda con una constitución abajo del brazo viendo cuál es el nivel de gobierno a cual tiene que consultar. No, agarra a quien tiene a mano, y en eso me parece que el concejal tiene una función muy importante, que es la de ser el nexo entre el ciudadano y el Estado, y tratar o intentar o buscar cómo resolver las problemáticas del día a día. Nosotros los ciudadanos de a pie, Sole, tenemos demandas que tienen que ser escuchadas inmediatamente, no con audiencias, con demoras, no, porque hay cosas que hay que resolverlas urgentemente. Porque se agravan. Claro, exactamente, porque aparecen como esos micro problemas que el Estado a veces pospone, y es lo que más le molesta al ciudadano común. Entonces ahí creo que hay un nexo, un linkeo muy fuerte entre el consejo, el concejal estrictamente, y el ciudadano. Y después todo, como decías vos, todo aquello de la discusión de partidas, aquello que tiene que ver ya con lo más estructural, con lo que tiene que ver con algunas cuestiones que se charlaron en el debate, como pueden ser el código urbano, o sea, cuestiones de cómo pensar la ciudad, ¿no? Pensando en el largo plazo. Yo hoy y hace unos días leía algo que decía que la sabiduría está en plantar un árbol y quizás no ver nunca un fruto, ¿no? Por el tiempo que transcurre. No hacer las cosas para que el rédito sea solo nuestro. Y no hacerlo para lo inmediato. Quizás hacer una propuesta de agenda política pensada en una ciudad futura, pensada en las próximas generaciones, pensada en lo colectivo, pensada en no el rédito personal, sino en el rédito a largo plazo ligado a una comunidad entera. Bueno, para alguien que es defensor y además que lleva a cabo en la acción la atención primaria de la salud, hoy en el debate se planteó en muchas ocasiones esto de la descentralización y el rol del centro de atención primaria. Escuché mucho desconocimiento de parte de los candidatos de cosas que hoy en la ciudad están ocurriendo, de cosas que hace mucho tiempo en la ciudad ocurren. Habla de falta de preparación en general con algunos temas de parte de los candidatos, en temas que hoy por hoy están en el top 3, diría, de la agenda política.
en cualquier lugar del mundo por esto que está ocurriendo con la pandemia. Y hoy plantear vamos a descentralizar los centros de atención primaria cuando hace aproximadamente 25 años que hay una descentralización clara de la atención primaria de la salud en la ciudad, con centros de salud que tienen extensión horaria, equipos de atención primaria, con médicos generales, con trabajadores sociales, con equipos de trabajo que abordan la problemática de atención primaria de una mirada integral, habla un poco del desconocimiento de quienes hoy se presentan como candidatos. Primer punto. Segundo punto, totalmente a favor de aún más, creo yo, un proceso de descentralización, un proceso que la centralidad sea lo periférico, ¿no? O sea, hay que pensar la salud desde una mirada opuesta a lo que históricamente la salud viene proponiendo, el hospitalocentrismo, pasarlo a lo que es desde una mirada al revés, ¿no? Que el centro sea el barrio, sea la comunidad, sea el territorio, desde donde la propia comunidad pueda resolver la problemática sanitaria, que es totalmente distinta a lo que puede hacer el barrio 2 de Abril, con lo que puede hacer el barrio 9 de Julio, con lo que puede hacer el barrio Villarrosa. Entonces, hay que mirarlo de esa manera, trabajarlo de esa manera. La pandemia propuso quizás un intervalo en este proceso que la ciudad viene llevando adelante desde hace muchísimo tiempo, que nosotros cuando estuvimos en la gestión pusimos en marcha, que se fortaleció desde el municipio con un rol central del municipio desde el punto de vista de la gestión asociativa con la provincia y desde la inversión en recursos. A ver, pienso en la época mía en la Secretaría de Salud, ómnibus sanitario, la cesión del terreno para el nuevo hospital, el CEPLA, la construcción de los últimos 2 centros de salud que la ciudad nuevos que la ciudad tuvo en el barrio 2 de Abril y en el barrio Virgen del Rosario, la gran cantidad de propuestas sanitarias de promoción de la salud que pusimos en marcha. Qué palabra que se ha descuidado y no se ha usado mucho la palabra de promoción de la salud, pero te pregunto en todo esto, si la pandemia no hubiese llegado, si la pandemia no hubiese impactado, la obra del hospital, ¿sería la prioridad realmente de la gestión provincial y estaría en donde está hoy? No, hubiesen corrido el eje repartido. Yo no sé. Tu mirada. Yo no sé cuál hubiera sido lo que hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Lo que digo es que un hospital no se construye de la magnitud que va a ser este hospital, no se construye un día para el otro, requiere tiempos, plazos, que quizás la pandemia aceleró, ¿sí? Pero que sí también nosotros desde lo que fue la gestión, te diría en mi época en la gestión pública, parimos en la discusión política del tipo que hospital íbamos a querer con un gobierno de distinto color político. Entonces, sentarnos a discutir con quien era ministro de Salud una mirada de construcción de un hospital para una ciudad o una región como la nuestra, fue una lucha que no se dio de un día para el otro. Hoy los ejes están alineados, la pandemia metió el tema ahí arriba en el tope de los problemas a resolver y se puso todo en marcha porque además hay recursos para poder hacerlo. Pero anteriormente, para llegar a este escenario de hoy, hubo todo un trabajo de músculo, de gestión, y de pelea y de, bueno, que nace todo a partir de la oferta de un espacio que nosotros vimos como conveniente por la conectividad con las rutas, por todo lo que implicaba ponerlo al hospital, plantarlo a donde está plantado, cuando el escenario de ese sector de la ciudad era un escenario de casas bajas que recién estaba poniéndose en marcha porque lo único que había ahí enfrente no estaba terminada la escuela, lo único que había ahí enfrente era el edificio de la Guardia Urbana. Entonces, desde esa mirada, como te decía yo inicialmente, en el largo plazo, pensando en la ciudad que viene, en la ciudad que queremos, en la ciudad que pensamos para el futuro, dijimos, acá tiene que estar el hospital, acá tiene que estar conectado con la escuela, acá tiene que estar conectado con la ruta, con lo que va a ser la ruta 34, con todo lo que se venía más adelante. No estaba pavimentada Gabriel Maggi todavía. Y pensamos, cuando esté pavimentada Gabriel Maggi va a ser una salida rápida de ruta 70. Bueno, todas esas cosas pensadas a futuro. Bueno, esperemos que lo inviten al doctor López cuando se corte la cinta de inauguración del hospital, porque a veces la gestión y la política se olvida de quién plantó ese primer árbol. Nosotros hacemos una pausa, cuando volvemos tenemos otro segmento de la UCES que nos invita a pensar y a informarnos desde otro lugar.